Hay personas que llevan años hablando con la misma gente y nunca la conocieron de verdad. Hay hombres y mujeres que firmaron contratos, se casaron, contrataron empleados, eligieron socios y todo salió mal. No porque fueran descuidados, sino porque nunca aprendieron a leer lo que estaba justo frente a ellos. Hoy termina eso. Hoy te voy a dar las herramientas que los mejores líderes, negociadores y estrategas del mundo usan para leer a una persona antes de que abra la boca. Y si escuchas esto con atención, tu vida nunca volverá a ser la misma. Piensa en este momento, estás en una reunión, alguien entra a la sala, aún no ha dicho ni una palabra. ¿Qué ves? La mayoría de las personas no ven nada, miran, pero no ven, observan, pero no analizan. Y esa diferencia, esa pequeña pero devastadora diferencia entre mirar y ver, entre observar y analizar, es la que separa a las personas ordinarias de los líderes extraordinarios. Yo he pasado décadas estudiando el comportamiento humano, trabajando con ejecutivos, emprendedores y líderes de todo el mundo, y puedo decirte algo con absoluta certeza: el ser humano comunica constantemente, no cuando habla, no cuando gesticula, comunica todo el tiempo. Con cada postura, con cada microexpresión, con cada elección de ropa, con cada distancia que mantiene o reduce, con cada mirada que sostiene o esquiva. El problema no es que las personas escondan su verdadero ser. El problema es que tú no has entrenado los ojos para verlo. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias reales. Consecuencias que han costado fortunas, matrimonios, amistades, carreras enteras. Piensa en alguien a quien contrataste y que después te traicionó. Piensa en esa relación que te destruyó emocionalmente. Piensa en ese socio que resultó ser completamente diferente de lo que parecía. Ahora pregúntate, ¿había señales? Casi siempre la respuesta es sí. Las señales estaban ahí. Tú simplemente no sabías cómo leerlas. Hoy vas a aprender. Pero antes necesito que entiendas algo fundamental. Leer a las personas no es magia. No es intuición mística. No es un talento con el que se nace. Es una habilidad. Una habilidad que se aprende, se practica y se perfecciona. Y como toda habilidad real, requiere disciplina, atención y el deseo genuino de entender a los demás en profundidad. Los grandes estrategas militares de la historia no ganaban guerras porque tuvieran ejércitos más grandes. Los ganaban porque entendían al enemigo antes de que el enemigo se moviera. Los grandes empresarios no construyen imperios solo con ideas brillantes. Los construyen porque saben rodearse de las personas correctas. Y para eso, primero tienen que saber leer a las personas correctas. Abraham Lincoln lo decía: si quieres conocer el carácter de un hombre, dale poder. Pero yo voy más allá: si sabes leer a las personas, no necesitas esperar a darles poder. Puedes ver el carácter mucho antes. Ahora bien, déjame hacerte una pregunta directa. Una pregunta que quiero que respondas con honestidad. ¿Cuántas veces en tu vida te has equivocado al juzgar a alguien? ¿Cuántas veces confiaste en alguien que después te decepcionó? ¿Cuántas veces dijiste: yo nunca lo vi venir? Si estás siendo honesto contigo mismo, la respuesta es: demasiadas veces. Y no porque seas ingenuo, no porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a ver, nadie te enseñó a leer. El sistema educativo te enseñó matemáticas, historia, gramática, pero no te enseñó a leer el comportamiento humano. Y ese vacío, ese hueco enorme en tu formación, te ha costado más de lo que puedes calcular. Pero desde hoy cambia. Empieza por este principio que es la base de todo. El cuerpo no miente. La mente puede construir mentiras sofisticadas. Las palabras pueden engañar. Pero el cuerpo siempre dice la verdad. Y esto no es filosofía. Esto está respaldado por décadas de investigación en psicología y neurociencia. Cuando alguien siente incomodidad, su cuerpo lo comunica. Cuando alguien siente genuina alegría, su cuerpo lo comunica. Cuando alguien está ocultando algo, su cuerpo lo comunica. Tu trabajo, tu habilidad que vas a desarrollar hoy, es aprender el lenguaje del cuerpo para que puedas leer ese mensaje constantemente. El primer elemento que debes aprender a leer es la postura. La forma en que una persona mantiene su cuerpo en el espacio te dice más en 3 segundos de lo que sus palabras te dirán en 3 horas. Una persona que entra a un lugar con la cabeza erguida, los hombros hacia atrás, el paso firme, está comunicando algo muy específico: seguridad. Ahora bien, y esto es importante, hay 2 tipos de seguridad. Está la seguridad genuina, la que viene del trabajo, del esfuerzo, del conocimiento real,
Y está la arrogancia disfrazada de seguridad, que es completamente distinta. ¿Cómo las distingues? En los ojos. La persona genuinamente segura mira al otro. Mira a los ojos sin necesidad de intimidar, sin necesidad de dominar. La arrogancia, en cambio, tiene una mirada que busca imponerse, que mira desde arriba, literalmente y metafóricamente, que escanea al otro buscando inferioridad. Entrena tu mirada. La próxima vez que conozcas a alguien, antes de que digan una sola palabra, obsérvalo. Observa cómo entra al espacio. Observa cómo ocupa ese espacio. ¿Se expande? ¿Se contrae? Las personas que se sienten cómodas consigo mismas se expanden naturalmente. Ocupan el espacio que les corresponde. Las personas que arrastran inseguridad, vergüenza o miedo se contraen. Hacen el cuerpo más pequeño, cruzan los brazos, encogen los hombros, bajan la mirada. Estas personas no necesitan de tu lástima, necesitan de tu comprensión. Pero tú necesitas saber que tratar con una persona profundamente insegura, especialmente en negocios o en relaciones cercanas, requiere una estrategia diferente. El segundo elemento que debes aprender a leer son los gestos de las manos. Las manos son el segundo rostro del ser humano. Los investigadores de comportamiento no verbal han documentado miles de variaciones en el uso de las manos, y lo que revelan es extraordinario. Cuando alguien habla y sus manos están visibles, abiertas, moviéndose en armonía con sus palabras, estás frente a alguien que está siendo genuino. Las palmas abiertas son el símbolo universal de honestidad. Es por eso que cuando alguien jura en un tribunal, levanta la mano abierta, es una señal profundamente arraigada en la psicología humana que dice, mira, no tengo nada que esconder. Por el contrario, cuando alguien esconde las manos mientras habla, cuando las mete en los bolsillos, cuando las pone detrás de la espalda, cuando las aprieta hasta blanquear los nudillos, está comunicando incomodidad, tensión, ocultamiento, no necesariamente mentira, puede ser nerviosismo legítimo, puede ser una persona introvertida en una situación social intensa, pero es una señal que merece atención. Y la señal que merece más atención de todas es cuando las palabras de alguien dicen una cosa y sus manos dicen otra. Ese conflicto entre el mensaje verbal y el mensaje no verbal es una alarma. Una alarma que los maestros de la percepción aprenden a detectar de inmediato. Pregúntate ahora mismo, ¿cuántas personas en tu vida han estado enviándote señales con sus manos, con su cuerpo, con sus ojos, mientras sus palabras te decían algo completamente diferente? ¿Cuántas veces ignoraste esa ligera incomodidad que sentiste pero no supiste explicar? Ese instinto que tienes, esa sensación vaga de que algo no cuadra, no es imaginación. Es tu cerebro procesando información no verbal que tu conciencia aún no ha capturado. Tu trabajo es convertir ese proceso inconsciente en una habilidad consciente y afinada. El tercer elemento es la microexpresión. Este es quizás el más fascinante y el más poderoso de todos los indicadores del comportamiento humano. Las microexpresiones son expresiones faciales que duran entre una décima y una veinteava parte de un segundo. Son tan rápidas que la mente consciente las produce antes de poder suprimirlas. Son el rastro involuntario de la emoción real. No importa cuánto entrenamiento tenga alguien para controlar su expresión, las microexpresiones se escapan siempre, siempre, y revelan la verdad emocional del momento, el desprecio, la rabia, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la felicidad, el asco. Cada una tiene una firma facial única, brevísima pero inconfundible para quien sabe mirar. Cuando le presentas una idea a alguien y en una fracción de segundo ves un destello de desprecio cruzar su rostro antes de que sonría y diga, qué interesante, ya sabes lo que realmente piensa. Cuando le dices a alguien que lo quieres y en una milésima de segundo ves miedo en sus ojos, ya sabes que algo en esa relación necesita atención. Aprender a detectar microexpresiones requiere práctica. Requiere que pares de correr en modo automático a través de las conversaciones y empieces a estar genuinamente presente, porque esas señales solo las ves cuando estás verdaderamente atento, cuando no estás pensando en lo que vas a decir mientras el otro habla, cuando no estás mirando tu teléfono, cuando estás ahí, completamente ahí, observando con los ojos del estratega, del líder, del lector de personas. Ahora quiero hablarte de algo que muy pocos mencionan cuando hablan de leer a las personas, y es la energía de presentación. ¿Has estado alguna vez en una reunión donde entró alguien y sin decir nada cambió el ambiente? ¿Has conocido a alguien que con solo pararse en el umbral de la puerta hizo que todos voltearan? Eso no es magia. Eso es el resultado de una congruencia total entre la mente, el cuerpo y la intención. Las personas con presencia genuina no la fabrican. La irradian porque hay algo que coincide completamente entre quiénes son en su interior y cómo se presentan al mundo.
Y ese nivel de congruencia, ese alineamiento entre el ser interior y la presentación exterior, es lo que tú buscas no solo para leer en otros, sino para cultivar en ti mismo. Porque aquí está el secreto que la mayoría de los libros de psicología te esconden: las personas que mejor leen a los demás no son las que observan más, son las que más se conocen a sí mismas. Cuando tú entiendes tus propios miedos, tus propias inseguridades, tus propios mecanismos de defensa, desarrollas una empatía estructural que te permite reconocer esos mismos patrones en los demás con una precisión extraordinaria. El conocimiento propio no es un lujo filosófico, es la herramienta más práctica que existe para entender a los otros. ¿Cuántos años de tu vida has perdido interactuando con personas sin entenderlas realmente? ¿Cuántas relaciones podrían haber sido diferentes si hubieras sabido leer las señales desde el principio? ¿Cuántas decisiones de negocios, de amistad, de amor, habrías tomado diferente con este conocimiento? Ahora profundizamos. Quiero hablarte del principio de los primeros 90 segundos. Investigadores de la Universidad de Princeton demostraron que los seres humanos formamos juicios sobre los otros en menos de un segundo. Pero no son juicios aleatorios. Son juicios basados en patrones que el cerebro ha aprendido a reconocer a lo largo de toda una vida de interacción social. El problema es que la mayoría de esos patrones son inconscientes y están llenos de sesgos. Tu trabajo, el trabajo del lector de personas avanzado, es tomar esa capacidad de juicio rápido que ya tienes y elevarla al nivel de conciencia, de análisis y de verificación. Los primeros 90 segundos con una persona son extraordinariamente informativos. En ese tiempo, si sabes qué observar, puedes determinar el nivel de seguridad de la persona, su disposición a la colaboración o a la competencia, si viene con una agenda oculta o con transparencia, cuál es su estado emocional en ese momento, y qué tipo de comunicación va a resonar más efectivamente con ella. Primero, observa cómo llega. ¿Llegó temprano? ¿Llegó exacto? ¿Llegó tarde? ¿Con qué excusa? La puntualidad es una de las ventanas más directas al carácter. No porque las personas puntuales sean perfectas, sino porque la puntualidad refleja el nivel de respeto que alguien tiene por el tiempo ajeno y por extensión por las personas. Alguien que sistemáticamente llega tarde a compromisos importantes no está siendo descuidado. Está comunicando, sin palabras, que su tiempo vale más que el tuyo. Eso es un dato de carácter, no de logística. Segundo, observa el saludo. ¿El apretón de manos es firme? ¿Es excesivamente apretado? El apretón demasiado fuerte no es señal de fuerza, es señal de necesidad de dominar. El apretón débil, el que parece que te están dando los dedos nomás, puede indicar distancia emocional, baja autoestima, o simplemente que esa persona no fue entrenada en protocolos sociales. Ninguna de esas interpretaciones es definitiva por sí sola, pero es un dato más que suma a la lectura global. ¿Mantiene contacto visual al saludarte? El contacto visual apropiado, no el intimidador sino el genuino, es una señal de respeto y de presencia. Alguien que mira hacia otro lado, mientras te da la mano, está diciéndote que hay algo más importante que tú en ese momento. Y eso, dependiendo del contexto, puede ser información muy valiosa. Tercero, observa qué hace con el espacio entre ustedes. La proxémica, el estudio del espacio personal, revela niveles de confort, de intención y de conexión emocional. Las personas que se acercan demasiado rápido, que invaden tu espacio personal antes de que hayas establecido confianza, o bien no tienen conciencia social bien desarrollada, o están intentando establecer dominancia. Las personas que mantienen una distancia excesiva están comunicando incomodidad, desconfianza o necesidad de límites. El nivel óptimo de proximidad se negocia sutilmente entre dos personas en función del nivel de confianza. Observa cómo alguien gestiona ese espacio y sabrás mucho sobre su inteligencia social. Ahora quiero hablarte de algo que va más allá del lenguaje corporal. Quiero hablarte de los patrones de pensamiento que puedes leer en cómo alguien habla, en las palabras que elige, en las metáforas que usa, en los temas que evita y en cómo reacciona cuando lo confrontas con una idea que desafía sus creencias. Escucha lo que alguien habla más en una conversación. Las personas hablan de lo que les importa, de lo que las ocupa, de lo que las preocupa. Si en cada conversación alguien vuelve al mismo tema, ese tema es una ventana directa a su mundo interior. Si alguien siempre habla de lo que otros le hicieron, si constantemente es víctima en todas sus historias, si en todos sus relatos los demás son los villanos y ellos los inocentes que sufrieron, estás frente a un patrón que debes tomar muy en serio. No porque esa persona sea mala, sino porque alguien que no ha aprendido a tomar responsabilidad de su propia vida eventualmente encontrará la manera de hacerte parte de la narrativa donde tú serás el próximo villano.
Por el contrario, escucha si alguien habla de lo que aprendió, de cómo cambió, de los errores que cometió y lo que hizo diferente. Eso es el lenguaje de la madurez emocional. Eso es el lenguaje de alguien que opera desde la responsabilidad personal. Y esas personas, las que asumen responsabilidad, las que aprenden de sus errores y siguen adelante, son las personas con quienes vale la pena construir algo duradero. Observa también el lenguaje de la abundancia versus el lenguaje de la escasez. Las personas con mentalidad de escasez hablan de lo que no tienen, de lo que otros tienen y ellos no, de lo que el mundo no les da, de lo que es injusto, de lo que es difícil, de lo que es imposible. Las personas con mentalidad de abundancia hablan de posibilidades, de oportunidades, de lo que están construyendo, de lo que aprendieron, de hacia dónde van. Esta diferencia en el lenguaje refleja una diferencia profunda en la estructura mental, y esa estructura mental determinará el tipo de relación que esa persona puede construir contigo, sea de negocios, de amistad o de amor. Reflexiona ahora, ¿en cuál de esas dos categorías están las personas que más frecuentas, y en cuál categoría estás tú? Porque no confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca, el progreso exige disciplina. Y la disciplina comienza por rodearte de las personas correctas, y para eso primero tienes que saber leerlas. Vamos más profundo. Quiero hablarte de los 3 tipos de personas que encontrarás en tu vida, clasificadas no por su profesión, ni por su nivel de educación, sino por la forma en que se relacionan con el mundo y con los demás. El primer tipo es la persona orientada al resultado. Esta persona piensa en objetivos, en logros, en metas. En una conversación, va directo al punto. No se pierde en detalles emocionales. Evalúa rápido, decide rápido, actúa rápido. Cuando hablas con ella, sientes que cada minuto cuenta, que la paciencia tiene un límite y que más vale que lo que dices tenga sustancia. Con estas personas el respeto se gana siendo directo, competente y eficiente. Si llegas a una reunión sin preparación, si te vas por las ramas, si no puedes articular claramente qué necesitas y qué puedes ofrecer, las perderás en los primeros 5 minutos. Pero si llegas con claridad, con datos y con un propósito bien definido, pueden ser aliadas extraordinariamente valiosas. El segundo tipo es la persona orientada a la relación. Esta persona piensa en conexión, en confianza, en vínculos. Para ella, los negocios son personales. La lealtad vale más que la eficiencia. Antes de firmar cualquier acuerdo, antes de comprometerse con cualquier proyecto, necesita sentir que confía en ti y que tú eres digno de confianza. Con estas personas, la prisa es tu enemigo. El proceso de construir confianza es lento pero es sólido. Si intentas acelerar la relación o saltar etapas, las perderás. Pero si inviertes tiempo en conocerlas genuinamente, en mostrarles que las valoras como personas más allá del beneficio mutuo, pueden ser las aliadas más leales que jamás hayas tenido. El tercer tipo es la persona orientada al proceso. Esta persona piensa en sistemas, en procedimientos, en detalles, en cómo funcionan las cosas. Para ella, la improvisación es una amenaza. El caos es inaceptable. Necesita entender el paso a paso antes de comprometerse con cualquier cosa. Con estas personas, la vaguedad es tu peor error. Si llegas con ideas generales sin estructura clara, si no puedes responder preguntas detalladas sobre cómo funcionará algo, si cambias de planes constantemente, las perderás rápidamente. Pero si llegas con planes bien elaborados, con respuestas claras y con un sistema que puedan entender y en el que puedan confiar, pueden ser los ejecutores más precisos y confiables de tu visión. ¿Sabes identificar rápidamente en cuál de estos 3 tipos cae la persona frente a ti? Porque cada tipo requiere una estrategia de comunicación diferente. Los líderes que dominan esto son los que pueden hablar con cualquier tipo de persona y hacer que cada conversación funcione, no porque manipulen, sino porque comprenden profundamente y se adaptan con inteligencia. Ahora hablemos de algo que pocas personas se atreven a explorar, la lectura de las personas en situaciones de estrés. Porque leer a alguien cuando todo va bien es relativamente fácil. El verdadero carácter, el carácter que importa, el que te dice con quién realmente estás tratando, se revela bajo presión. Cuando las cosas se complican, cuando hay obstáculos, cuando el plan falla, cuando llega la crítica, ¿cómo reacciona esa persona? Se enfrenta al problema con ecuanimidad y busca soluciones. ¿Se congela y espera que alguien más actúe? ¿Explota emocionalmente y culpa a los demás? ¿Se retira y desaparece? Estas reacciones bajo presión son infinitamente más reveladoras que cualquier conversación en condiciones óptimas. Los negociadores expertos saben esto.
Por eso a veces crean deliberadamente situaciones de pequeño estrés. No para manipular, sino para ver al otro en condiciones más reales. Porque quien eres cuando las cosas están bien no es toda la historia. Quien eres cuando las cosas se complican, eso es el carácter verdadero. Observa también cómo alguien trata a las personas que considera por debajo de él, cómo trata al mesero, al portero, al empleado de servicio al cliente. Esta es una de las pruebas más confiables del carácter que existen. A alguien que es amable contigo porque le conviene, pero que es despectivo con quien no tiene poder sobre él, está revelando su verdadera escala de valores. La amabilidad estratégica es útil. La amabilidad genuina es carácter. Y la diferencia se ve en cómo alguien trata a quien no puede darle nada. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti, solo porque este hábito de no leer a las personas te impidió actuar con la sabiduría y el discernimiento que la situación requería? Profundizamos aún más. Quiero hablarte ahora de la congruencia, que es quizás el concepto más poderoso en la lectura de personas. La congruencia es la alineación entre lo que alguien dice, lo que hace y lo que irradia. Las personas congruentes son las más fáciles de leer, porque no hay contradicciones entre sus mensajes verbales y no verbales. Lo que ves es lo que hay. Esas personas pueden ser exactamente lo que quieres en tu vida, o exactamente lo que no quieres, pero al menos sabes con certeza con quién estás tratando. La incongruencia, en cambio, es la señal de alarma más importante que debes aprender a detectar. Alguien dice que está completamente comprometido con un proyecto pero sistemáticamente no aparece a las reuniones. Incongruencia. Alguien dice que te quiere profundamente pero cuando necesitas apoyo siempre tiene una razón para no estar. Incongruencia. Alguien en el trabajo dice que valora el trabajo en equipo pero toma todo el crédito cuando hay éxitos y señala a los demás cuando hay fracasos. Incongruencia. Estas inconsistencias entre el discurso y el comportamiento no son accidentes, son patrones. Y los patrones de incongruencia, cuando los aprendes a detectar temprano, te salvan de una cantidad inimaginable de dolor, de pérdidas económicas y de tiempo desperdiciado. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites todos los días sin darte cuenta. Y uno de esos hábitos silenciosos es ignorar los patrones de incongruencia en las personas porque quieres creer que serán diferentes, que esta vez será diferente, que tus excepciones justifican ignorar las evidencias. Las excepciones son raras, los patrones son la regla. Ahora quiero darte un marco práctico de 5 pasos que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo en cualquier interacción. Estos 5 pasos son el sistema que yo llamo lectura estratégica de personas, y cuando los dominas, cambia completamente la calidad de todas tus relaciones y todas tus decisiones. El primer paso es la observación sin juicio. Antes de interpretar nada, observa, solo observa. Resiste el impulso de concluir en los primeros segundos. Recopila datos. ¿Cómo llega? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo habla? ¿Qué hace con el cuerpo? Esta fase es pura recopilación de información, sin filtros, sin sesgos, sin conclusiones prematuras. El segundo paso es la búsqueda de patrones. Una señal no hace un patrón. 2 señales empiezan a ser coincidencia. 3 señales en la misma dirección son un patrón. Busca consistencia. Se repite el comportamiento. ¿La señal que observaste una vez aparece de nuevo en diferentes contextos? Los patrones son la inteligencia de los datos. Una sola observación puede engañarte, el patrón raramente lo hace. El tercer paso es la verificación por contraste. Compara lo que ves con lo que escuchas. ¿El cuerpo y las palabras cuentan la misma historia? ¿Las acciones confirman el discurso? El contraste entre el mensaje verbal y el no verbal es donde se esconde la verdad más importante. Desarrolla el hábito de escuchar con los oídos y ver con los ojos simultáneamente, y cuando encuentres discrepancias entre ambos canales, préstales máxima atención. El cuarto paso es el test de estrés. Introduce deliberadamente un elemento que genere pequeña tensión y observa cómo reacciona la persona. No estoy diciendo que ataques ni que manipules. Estoy diciendo que hagas una pregunta incómoda, que no estés completamente de acuerdo con algo, que presentes una perspectiva diferente y observes cómo el otro maneja el desafío. ¿Se pone a la defensiva? ¿Escucha con apertura? ¿Contraataca? ¿Se retira? Las reacciones ante el desafío revelan la arquitectura emocional interna con una claridad que ninguna conversación en condiciones óptimas puede igualar. El quinto paso es la revisión periódica. Las personas cambian, las personas crecen, las personas también retroceden. El error es hacer una lectura de alguien y congelarla en el tiempo.
El lector experto de personas sabe que la lectura es un proceso continuo, no un diagnóstico definitivo. Revisa periódicamente tus percepciones. Actualiza tu comprensión de las personas a medida que ves más de ellas. Mantén la mente abierta al cambio, tanto al positivo como al negativo. Porque a veces las personas sorprenden, a veces para bien, a veces para mal, y el lector inteligente no está tan enamorado de su propia percepción como para negarse a actualizar el mapa cuando la realidad lo contradice. Reflexiona ahora, ¿quieres seguir viviendo bajo el control de tus prejuicios y tus puntos ciegos, o tomar el control de tu percepción desde hoy? Vamos más profundo todavía. Quiero hablarte de algo que llamo los 4 niveles de presencia de una persona, porque no todas las personas que ves a tu alrededor están operando desde el mismo nivel, y saber en qué nivel está alguien te permite saber qué puedes esperar de esa relación. El primer nivel es la presencia superficial. Son personas que están físicamente en el lugar pero mentalmente en otro lado. Sus palabras son vacías de intención real, su atención está fragmentada. Cuando hablan contigo, hablan con la mitad de su capacidad. Son personas que aún no han desarrollado la habilidad de estar completamente presentes. Esto no significa que sean malas personas. Significa que aún no han desarrollado la disciplina de la presencia plena. Con estas personas no esperes profundidad en las conversaciones, porque no están en condiciones de ofrecerla. El segundo nivel es la presencia reactiva. Son personas que responden pero no lideran, que reaccionan a lo que el entorno les presenta, pero raramente toman la iniciativa de crear o cambiar su realidad. Son personas que viven en modo respuesta, siempre a merced de lo que pasa a su alrededor. Son seguidores naturales. No hay nada malo en eso. Pero si tú buscas socios, colaboradores o compañeros de vida que sean creadores activos de su realidad, estas personas no son tu mejor opción. El tercer nivel es la presencia intencional. Estas son personas que han decidido con quiénes hablan, sobre qué hablan y cómo invierten su energía. Tienen claridad de propósito. Son deliberadas en sus acciones. Cuando hablan contigo, están realmente contigo, están ahí. Esas conversaciones tienen peso, tienen sustancia, tienen la sensación de que algo real está ocurriendo entre dos personas que se respetan mutuamente. El cuarto nivel, el más raro y el más valioso, es la presencia transformadora. Estas son personas que con solo estar en un ambiente lo elevan, que con una pregunta pueden cambiar la dirección de tu pensamiento, que con una perspectiva pueden abrirte una puerta que ni sabías que existía. Son personas que han trabajado profunda y consistentemente en sí mismas, que tienen claridad sobre su propósito y que irradian esa claridad en cada interacción. Cuando las encuentras, y las encontrarás si estás en el nivel de desarrollo que este conocimiento requiere, cuídalas. Son raras, son valiosas, y son el tipo de personas con las que verdaderamente quieres construir tu vida. ¿En qué nivel estás tú ahora mismo? Y más importante aún, ¿hacia qué nivel estás avanzando? Hablemos ahora de los errores más comunes al intentar leer a las personas, porque el conocimiento sin la corrección de los errores frecuentes es conocimiento a medias. El primer error es confirmar lo que ya creías. Los psicólogos lo llaman sesgo de confirmación. Es la tendencia del cerebro a buscar información que confirme lo que ya piensa y a ignorar la que lo contradice. Cuando decides rápidamente que alguien te gusta, empiezas a interpretar todo lo que hace como confirmación de esa percepción. Y cuando decides que alguien no te gusta, haces exactamente lo contrario. El antídoto es la conciencia activa del sesgo. Pregúntate constantemente, ¿estoy viendo lo que realmente está ahí, o estoy viendo lo que quiero ver? El segundo error es leer fuera de contexto. Un comportamiento que en un contexto significa una cosa puede significar algo completamente diferente en otro. Alguien que cruza los brazos puede estar a la defensiva, o puede simplemente tener frío. Alguien que no te mira a los ojos puede estar mintiendo, o puede ser parte de una cultura donde el contacto visual directo con desconocidos es considerado una falta de respeto. Siempre, lee el comportamiento en contexto. Considera el ambiente, la cultura, las circunstancias. El lector superficial saca conclusiones aisladas. El lector experto siempre contextualiza. El tercer error es esperar señales perfectas y nítidas. Las personas no son símbolos. La comunicación no verbal no es una ecuación exacta. Una señal puede tener múltiples interpretaciones posibles. El arte de leer a las personas no es una ciencia exacta. Es una habilidad de síntesis, donde combinas múltiples señales, las contextualizas, buscas patrones y llegas a probabilidades, no a certezas. El lector experto es intelectualmente honesto consigo mismo sobre el nivel de certeza de sus interpretaciones.
El cuarto error es no actualizarse. Como ya te dije, las personas cambian. Si sigues viendo a alguien con la lectura que hiciste de él hace 5 años, no lo estás viendo. Estás viendo tu imagen mental de él. Y esa imagen puede estar completamente desactualizada. El respeto genuino por las personas incluye el respeto por su capacidad de cambiar, de crecer, de sorprenderte. Ahora quiero hablarte de algo que conecta profundamente todo lo que hemos explorado hoy, y es el concepto de la inteligencia emocional como fundamento de la lectura de personas. No puedes leer con precisión lo que no comprendes en ti mismo. El lector de personas más poderoso del mundo no es el que tiene más técnicas, es el que tiene mayor inteligencia emocional, que reconoce sus propias emociones, que las gestiona con destreza, que comprende cómo sus estados internos colorean su percepción de los demás, que tiene empatía genuina, no la empatía superficial de decir te entiendo, sino la empatía profunda de realmente ponerse en el lugar del otro con toda la honestidad que eso requiere. La inteligencia emocional es el motor detrás de la lectura de personas. Y la inteligencia emocional, como todas las habilidades que importan en la vida, no se desarrolla en la comodidad. Se desarrolla en el desafío, en el diálogo difícil que no evitaste, en la relación que honestamente analizaste aunque doliera, en la conversación donde te confrontaste a ti mismo antes de confrontar al otro. Cada vez que hiciste eso, cada vez que elegiste el crecimiento sobre la comodidad, fortaleciste tu inteligencia emocional. Y cada vez que la evitaste, perdiste una oportunidad de convertirte en quien realmente puedes ser. ¿Cuántos años de tu vida has perdido evitando las conversaciones difíciles que eran exactamente las que necesitabas tener? Vamos al tramo final de este recorrido, y quiero cerrar con algo que considero el concepto más importante de todo lo que hemos hablado hoy. La lectura de personas como un acto de amor y respeto, no de control y manipulación. Hay personas que aprenden estas habilidades y las usan para manipular, para obtener ventajas unfair, para explotar las debilidades de los otros. Eso no solo es inmoral, es contraproducente, porque la manipulación, aunque funcione en el corto plazo, destruye la confianza, y la confianza es la única moneda que verdaderamente importa en las relaciones humanas. No construyas tu vida sobre la manipulación, constrúyela sobre la comprensión genuina. Aprende a leer a las personas para amarlas mejor, para respetarlas más profundamente, para comunicarte con ellas de maneras que realmente lleguen, que realmente conecten, que realmente construyan. Aprende a leer a las personas para protegerte, para elegir con sabiduría tus aliados, tus socios, tus amigos, tu pareja. Aprende a leer a las personas para ser mejor líder, para inspirar en lugar de imponer, para guiar en lugar de controlar. Porque el verdadero poder no viene de dominar a los demás. Viene de comprenderlos tan profundamente que las interacciones se vuelven más honestas, más profundas y más mutuamente enriquecedoras. Ese es el poder que perdura. Ese es el poder que construye legados. Has llegado al final de este recorrido, pero en realidad estás en el principio de algo mucho más importante. El principio de una forma completamente nueva de relacionarte con las personas, con más conciencia, con más claridad, con más destreza. La habilidad de leer a las personas no se agota en lo que aprendiste hoy. Es un camino de crecimiento continuo, de práctica diaria, de observación constante y de honestidad permanente consigo mismo. Empieza hoy. En la próxima conversación que tengas, practica la observación sin juicio. En la próxima reunión, busca patrones. La próxima vez que sientas esa ligera incomodidad sin explicación aparente, no la desestimes. Explórala. Pregúntate qué señal captó tu cerebro que tu conciencia aún no ha procesado. Construye día a día la habilidad que te puede cambiar la vida. Recuerda, las personas que más han prosperado en la historia, en los negocios, en el liderazgo, en las relaciones, no fueron necesariamente los más inteligentes en sentido académico. Fueron los que mejor entendieron a las personas. Porque al final, todo en la vida sucede a través de las personas. Todo lo que quieres, lo que aspiras, lo que sueñas, llega a ti a través de otras personas, y cuanto mejor las comprendas, más rápido y más efectivamente construirás la vida que mereces. Si este video resonó contigo, si sientes que hay algo en ti que despertó hoy, no te quedes con eso solo. Continúa, sigue aprendiendo. En este canal tienes decenas de videos más con técnicas concretas, estrategias de liderazgo, herramientas de comunicación y principios de desarrollo personal que pueden transformar cada área de tu vida. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa las notificaciones, porque lo que sigue es aún más poderoso que lo que acabas de ver. Tu vida puede ser diferente. Tu nivel de comprensión de las personas puede ser diferente.
Y esa diferencia empieza exactamente aquí, exactamente ahora.